¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos en una nueva predicción, esta vez de fútbol argentino. Les recomiendo que miren la predicción que se hizo de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona. Realmente es bastante increíble cómo se dieron las cosas. Está el video, es el anterior video a este. Y bueno, fue una coincidencia bastante grande. Les quiero comentar que las predicciones de Tarot, lo que predicen son las energías dominantes en el momento de hacer las predicciones y que eso puede variar. Le agradezco a muchas personas que hablan de infalibilidad en los pronósticos, en las predicciones, pero eso no es posible. O sea, son las energías dominantes. Yo digo que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las energías dominantes. Eso es muy importante saberlo. A veces se dan casualidades como este partido donde se pegó el resultado, los momentos en los que ocurrían los goles y demás, pero no va a ser una regla general. En algún momento voy a fallar. No lo digo atajándome por este encuentro, no, eso no va conmigo. Yo salgo siempre a tratar de cumplir y a tratar de que se cumplan todos los pronósticos. Se los digo porque a pesar de que agradezco el elogio de la infalibilidad, de no pifiar los pronósticos desde el Mundial, quiero dejar eso en claro, ¿no? En algún momento voy a tener que equivocarme. Lo importante es ver también un poco cómo es el movimiento de las cartas y el juego, y es muy interesante hacer eso también, que es mi finalidad, que se aprenda a interpretar desde los arcanos una cosa como el fútbol y juntar dos pasiones. Pero bueno, vamos ya a este partido. Gracias por escuchar el introducción que hice, ¿no? Les agradezco a los nuevos suscriptores, les pido que se suscriban, y a los que son parte del canal sigan compartiendo los videos y los comentarios. Así que bueno, esta es la final de la Supercopa, un partido controvertido que se dio entre Boca y Racing Club de Avellaneda. Tuvo 1000 vueltas, ustedes ya la saben. No se sabe si Rossi va a ocupar el arco de Boca. No se sabe con qué equipo saldrá Boca, tiene muchos lesionados. Querían cambiar el partido, hacerlo un amistoso, demás, pero acá está en juego una estrella. Está en juego un título. Racing le ganó la última final a Boca y probablemente quiera repetir. Así que vamos a ir disponiendo las cartas. Carta identificatoria para Boca. Carta identificatoria para Racing. Ahora voy a dar los datos del partido. Primera carta para Boca, primera carta para Racing. Segunda carta para Boca, segunda carta para Racing. Tercera para Boca, tercera para Racing. Última carta para Boca, última para Racing. Voy a acomodar un poco esto. Y como les comentaba, o sea, Boca llega con muchas dudas. Le bajó un poco el precio también al título a través de algunos comentarios. Hay muchos lesionados, pero también está la pica de la última final perdida con Racing, ¿no? Así que ganas de ganar un título la tienen todos. No nos olvidemos también que en el caso de Boca es un año eleccionario, así que empezar el año con una estrella no sería nada malo, y la estrella está acá. La estrella está esta noche para ganar. Boca, Racing, Racing, Boca, dos grandes equipos argentinos que se enfrentan por este título en su nueva modalidad en Abu Dhabi. Y bueno, a veces me retan los virginianos por el tema de poner las cartas desordenadas, así que las voy a ordenar, y ya estamos con este partido. El nuevo choque entre Boca será este viernes a las 12:30, ya tiene horario de Argentina, del mediodía, en el estadio Hassan bin Zayed, ubicado a 150 kilómetros de Abu Dhabi. Fernando Rapalini será el juez central de este encuentro. Así que bueno, ya saben cómo es la modalidad. Carta identificatoria de cada equipo, carta identificatoria de Boca, carta identificatoria de Racing. Esta es la situación, así que vamos ya a ver cómo está este encuentro. Como decía, con un Racing que aparenta ser más candidato, pero con un Boca que cuando es una final y cuando es una estrella, un título, Boca lo quiere. Así que vamos, carta identificatoria para Boca, el ermitaño. Carta identificatoria para Racing, la justicia. Bueno, Boca en este partido sale a jugar
con la idea de dejar pasar el tiempo, de irse acumulando durante el partido determinadas condiciones de juego, de ver si puede encontrar su forma de jugar, pero pidiendo de alguna manera que el tiempo pase, a ver cómo se va presentando el partido. Tiene que ver con una idea de no saber cómo va a estar el equipo en este momento. Así que la idea es ir viendo cómo a medida que pasan los minutos se puede meter o no en el partido y ir estudiando el partido de ese lugar. Racing cree que por el plantel que tiene, por la forma que ha jugado en el torneo, recuerden cómo perdió con Boca en la última fecha el torneo, así que Racing sigue con esa idea de que merece, aunque sea estos títulos, de que merece ganar y cree que es justo, que fue el mejor equipo del torneo pasado y ganó Boca, lo sigue pensando y bueno, piensa que es justo ganar este torneo. Ya sabemos cómo es el hincha de Racing también, muy apasionado, una hinchada a la que, a pesar, se los voy a confesar, algunos lo saben ya, yo soy hincha de Boca, pero tengo un gran respeto y cariño por la gente de Racing, he trabajado en el club en algún momento. Así que bueno, vamos ya al inicio del partido. Carta de la Torre para Boca. Carta de El Mago para Racing. Carta del Enamorado para Boca, Rosita iba a decir. Carta de la Emperatriz, aparece hincha de River diciendo eso. Carta de la Emperatriz para Racing. Carta del Mundo para Boca. Carta de la Muerte para Racing. Carta del Diablo para Boca. Y carta de la Estrella para Racing. Así que bueno, les comentaba, es un partido, la verdad que no está para perdérselo, se ocurre como está ocurriendo acá, hay goles, hay acciones, así que vamos a empezar a elaborarlo. Boca arranca desde la idea del ermitaño, de dejar pasar el tiempo, pero su plan sale muy mal porque Racing termina convirtiendo un gol. Boca sale con la torre, no encuentra circulación de pelota, no tiene recuperación en el medio campo, el juego no termina de darse, en el 1-1 pierde muchos duelos y termina Racing concretando un gol. Racing tenía todas las herramientas para hacerlo y lo hizo. Va ganando Racing Club de Avellaneda. Después Boca, obviamente tiene la carta de los amantes, y digo obviamente por el amor a la camiseta, por la idea de que Boca no puede perder de esa manera, y Boca empieza a tratar de demostrar lo que es Boca. Esa idea de pasión, esa idea de jugar, de salir a ganar de cualquier manera, y Racing se mantiene con un juego exquisito, tratando de cortarle todos los caminos de juego, los circuitos. Boca no encuentra por dónde entrar y solamente es fervor, pero no tiene eficacia. Así que termina esto o en un gol para cada uno de los equipos o empatado ahí, o sea, sigue ganando Racing por 1-0, o 1-0 o van 2-1 al final del primer tiempo. Estaba así más o menos el partido barajado. Arranca el segundo tiempo. Boca tuvo una charla en el vestuario, hizo algún cambio, se ve que hay algún cambio, y Boca sale con la carta del mundo, sale a conquistar esta final, y lo consigue. Hace un gol que empata el partido. En este momento Boca tiene todo a su favor, domina el juego, domina la pelota, y empieza a dar la impresión de que otra vez Boca se va a quedar con un título. Así que esta es la situación, pero en el momento en que Boca está ya recuperando su juego, estamos pensando o en un alargue o penales, o de alguna manera que Boca termine conquistando ese gol, llega un gol de Racing sobre el final, Boca defiende muy mal, Racing conquista un gol y esta Supercopa Argentina queda para la Academia, señores. Queda para la Academia Racing Club. Racing Club le gana 2 títulos al comienzo del campeonato a Boca. Tiene 2 estrellas, no comparan con un campeonato perdido, pero bueno, es lo que Racing necesitaba y Boca no puede armarse, pero tiene objetivos mayores. Así que vamos a ver qué pasa en este año electoral de Boca también. Esta Supercopa sale para Racing Club de Avellaneda. Por supuesto, como les dije, todo esto puede cambiar de acá al partido, pero estas son las energías que tenemos hoy, día martes a las 6 de la mañana, haciendo esta tirada. Así que muchas gracias, pongan like si les gustó el video, síganme en el canal, tienen también una cuenta, un CBU para colaborar con donaciones, si les parece que el video está muy bueno, y comenten, díganme siempre lo que piensan. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.